La línea 5 del metro de Ciudad de México, con su característico color amarillo, serpentea bajo el asfalto desde Pantitlán hasta Politécnico. Durante el día, miles de chilangos la recorren entre el bullicio y el vaivén de una ciudad que nunca descansa. Pero cuando cae la noche y las últimas pisadas se desvanecen, dicen que el metro cobra vida propia. Miguel Ángel Rojas ajustó su gorra de vigilante y consultó su reloj, 1:20 de la madrugada. A sus 45 años, llevaba ya 15 trabajando en el turno nocturno. Su rostro curtido por el tiempo y la escasa luz solar mostraba las marcas de un hombre acostumbrado a la soledad de los túneles. Mientras recorría el andén vacío de la estación La Raza, el eco de sus pasos rebotaba contra las paredes de azulejos amarillos. «Pinche frío del demonio», murmuró, frotándose los brazos. No era solo el frío lo que le incomodaba. Desde hacía semanas, algo había cambiado en su rutina nocturna. Primero fueron los conductores, luego los de limpieza, y ahora hasta los últimos pasajeros de la noche lo mencionaban, una presencia, una sombra que aparecía y desaparecía entre las estaciones de Politécnico y La Raza. ¿Tú también has visto al chavo del metro, Miguel?, le había preguntado esa misma tarde Raúl, uno de los conductores, mientras compartían un café en el cuarto de descanso. Anoche lo vi otra vez, güey. Estaba parado junto a las vías, como esperando algo. Cuando me acerqué, ¡pum!, se esfumó. Miguel Ángel había respondido con una sonrisa escéptica. Puras mamadas, pensó. 20 años en el metro le habían enseñado que los túneles jugaban con la mente, especialmente después de la medianoche. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Las luces parpadearon mientras caminaba por el pasillo que conectaba con la línea 3. Un frío repentino le recorrió la espalda. Se detuvo y escuchó. Entre el zumbido distante de los generadores, creyó percibir un susurro. ¿Quién anda ahí? Su voz resonó en el túnel vacío. Silencio. Luego, el inconfundible sonido de pasos alejándose. Miguel Ángel avanzó rápidamente hacia el origen del ruido, pero el pasillo estaba desierto. Al llegar al final, las luces volvieron a parpadear, y por un instante, en el reflejo de los azulejos, creyó ver una silueta detrás de él. Se giró bruscamente. Nada. Su radio crepitó, haciéndolo saltar. Rojas, todo en orden por La Raza. Era Jiménez, desde el centro de control. Sí, todo tranquilo, respondió, aunque su corazón latía acelerado. Solo las luces que siguen fallando. Va a venir el eléctrico mañana. Termina tu ronda y reporta. Entendido. Mientras guardaba la radio, notó algo en el suelo, una vieja credencial escolar, amarillenta y desgastada. La recogió con curiosidad. La fotografía mostraba a un joven de unos 20 años, con el uniforme del Instituto Politécnico Nacional. El nombre estaba borroso, pero alcanzó a distinguir Eduardo G. y una fecha, 1992. Miguel Ángel miró a su alrededor, desconcertado. Podría jurar que ese objeto no estaba ahí segundos antes. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando las luces volvieron a parpadear y, esta vez, escuchó claramente una voz que susurraba: «Ayúdame, a que sepan la verdad». El café El Jarocho bullía de actividad a las 4 de la tarde. Lucía Mendoza ajustó el lente de su cámara Canon y capturó el vapor que ascendía de las tazas, las manos arrugadas que sostenían periódicos, las miradas perdidas de los oficinistas. A sus 28 años, había convertido la fotografía urbana en su pasión y sustento, especializándose en retratar la vida subterránea de la Ciudad de México. ¿Me regalas otra agua de Jamaica?, pidió al mesero mientras revisaba las fotos en la pantalla digital. Y la cuenta, por favor. Su cabello negro recogido en una coleta desordenada y su chamarra de mezclilla cubierta de pines la identificaban como parte de la escena artística independiente de la colonia Roma. Pero su verdadero territorio era abajo, en las entrañas de la ciudad, donde documentaba la vida de quienes hacían funcionar el metro cuando el resto dormía. Esa noche tenía una cita con Miguel Ángel Rojas, un vigilante que había contactado para su nuevo proyecto,
Guardianes Nocturnos, los invisibles del metro CDMX. Lo había conocido una semana atrás, mientras fotografiaba la última hora de servicio en Politécnico. Lucía llegó a la estación poco antes de la medianoche. El último tren acababa de partir, dejando tras de sí el eco metálico que rebotaba en los túneles vacíos. Miguel Ángel la esperaba junto a la taquilla cerrada, con su uniforme azul marino y una expresión de cansancio. «Buenas noches, señorita Lucía», saludó formalmente. «No estoy seguro de tener mucho que mostrarle. La noche en el metro es, pues, aburrida la mayor parte del tiempo». Ella sonrió, colgándose la cámara al cuello. «Los mejores retratos surgen del aburrimiento, señor Rojas. Y por favor, tutéame». Comenzaron el recorrido por los pasillos desiertos. Lucía disparaba su cámara ocasionalmente, capturando las sombras largas, los letreros luminosos, la soledad de los espacios diseñados para multitudes. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó mientras fotografiaba una hilera de torniquetes inmóviles. 15 años en nocturno, respondió él, guiándola hacia las escaleras mecánicas detenidas. «Antes estuve en La Raza, luego Consulado. Ahora me toca esta ruta entre Politécnico y La Raza». Lucía notó cierta tensión en su voz al mencionar esas estaciones. «¿Y siempre ha sido tranquilo?». Miguel Ángel se detuvo y la miró fijamente. «¿Qué has escuchado?». «Rumores», Lucía bajó la cámara. «Dicen que hay algo en esta línea. Un espectro, una presencia. Me lo contó un conductor la semana pasada». El vigilante suspiró, mirando nerviosamente hacia el túnel oscuro. «Mira, yo no creo en fantasmas», dijo en voz baja. «O no creía». Pero desde hace unas semanas, sacó de su bolsillo la credencial que había encontrado. Apareció de la nada. Y luego están las luces, los susurros. Lucía examinó la credencial con interés profesional. Eduardo Guzmán, leyó, distinguiendo mejor el apellido borroso. 1992, ¿Politécnico? Sí, un estudiante. Busqué en los registros de personal, pero no aparece como trabajador. Debe ser un pasajero que la perdió. Hace 30 años, puntualizó Lucía, fotografiando el documento. ¿Me la prestas? Quizás pueda averiguar algo». Su conversación fue interrumpida por una voz rasposa que surgió desde un puesto de dulces aparentemente cerrado. No deberían andar hurgando en cosas del pasado. Ambos se sobresaltaron. Una mujer mayor emergió de las sombras. Su rostro moreno estaba surcado por profundas arrugas, y sus ojos negros brillaban con una intensidad inquietante bajo su cabello cano recogido en un chongo. «Doña Carmen», saludó Miguel Ángel. «Pensé que ya se había ido». «Algunas noches me quedo más tarde», respondió la anciana, acomodando su rebozo. «Especialmente cuando siento que él anda cerca». «¿Él?», preguntó Lucía, intrigada. Doña Carmen miró hacia el túnel oscuro. «El muchacho. El que nunca encontró su camino a casa». La Hemeroteca Nacional, con su olor a papel viejo y tinta desvanecida, acogía a Lucía y Miguel Ángel aquella tarde de domingo. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Doña Carmen, cuyas crípticas palabras habían intensificado su curiosidad. Ahora, rodeados de microfilmes y periódicos amarillentos, buscaban cualquier mención a incidentes en la línea 5 durante 1992. «Esto es como buscar una aguja en un pajar», murmuró Miguel Ángel, frotándose los ojos cansados. Su turno nocturno y esta investigación diurna estaban pasando factura a su resistencia. «Ten paciencia», respondió Lucía, pasando cuidadosamente las páginas de la jornada de octubre del 1992. «Si algo grave ocurrió, debe haber algún registro». Miguel Ángel observó a la joven fotógrafa con curiosidad. Su determinación resultaba contagiosa. En los pocos días que llevaban colaborando, había descubierto en ella una tenacidad que contrastaba con su apariencia bohemia. «¿Por qué te interesa tanto esto?», preguntó finalmente.
Es solo un proyecto fotográfico, ¿no? Lucía levantó la vista del periódico, sus ojos oscuros reflejando una seriedad inesperada. Mi abuelo trabajó en la construcción del metro, explicó en voz baja. Siempre decía que cada túnel guardaba historias que la ciudad prefería olvidar. Murió convencido de que algunos secretos debían salir a la luz. Supongo que llevo su curiosidad en la sangre. Volvieron al silencio de su búsqueda. Tras 2 horas, cuando el cansancio comenzaba a vencerlos, Lucía soltó una exclamación ahogada. «Mira esto». Señaló una pequeña nota en el Universal del 17 de noviembre de 1992. Suspenden temporalmente servicio en tramo de línea 5 por trabajos de mantenimiento. Autoridades aseguran que no hay motivo de preocupación. Parece rutinario, comentó Miguel Ángel, aunque algo en su tono sugería duda. Espera, Lucía pasó rápidamente a la edición del día siguiente. Aquí, en la sección de sucesos, familiares buscan a estudiante desaparecido. Eduardo Guzmán, alumno del IPN, no regresó a casa tras tomar el metro en La Raza. Miguel Ángel sintió un escalofrío. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Necesitamos más información, dijo, con renovada energía. Alguien que trabajara en el metro en esa época. De hecho, Lucía sonrió, sacando una libreta de su mochila. Ya tengo un nombre. Héctor Vidal, ingeniero jubilado. Supervisó la construcción de varios tramos de la línea 5 y siguió como consultor hasta 2005. Vive en Coyoacán. ¿Cómo conseguiste eso? Digamos que tengo mis contactos en el archivo del sistema de transporte colectivo, guiñó un ojo. ¿Vamos a visitarlo? Esa misma tarde, se encontraban frente a una casa de fachada colonial en una tranquila calle de Coyoacán. Un hombre de unos 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado y postura erguida que delataba disciplina militar, los recibió con evidente recelo. No doy entrevistas sobre mi trabajo en el metro, declaró secamente cuando Lucía explicó el motivo de su visita. Todo está en los archivos oficiales. Señor Vidal, intervino Miguel Ángel, no buscamos información técnica. Es sobre un estudiante, Eduardo Guzmán, que desapareció en 1992 cerca de... La expresión del ingeniero cambió instantáneamente. ¿Un destello de algo, miedo? Culpa, cruzó su rostro antes de que recuperara la compostura. No conozco ese nombre, interrumpió bruscamente. Y les sugiero que dejen de hurgar en historias viejas. El metro tiene suficientes leyendas urbanas sin que ustedes inventen más. Intentó cerrar la puerta, pero Miguel Ángel, impulsado por una corazonada, mostró la credencial. ¿Está seguro que no lo recuerda? Vidal palideció visiblemente. Fuera de mi casa, susurró con voz temblorosa. Si saben lo que les conviene, olvidarán todo este asunto. La puerta se cerró de golpe, dejándolos perplejos en la acera. Definitivamente sabe algo, murmuró Lucía. Y está aterrorizado, añadió Miguel Ángel. Esa noche, durante su turno, Miguel Ángel percibió la presencia más intensamente que nunca. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y los susurros parecían formar palabras casi inteligibles. En un momento de valor, habló al túnel vacío, Eduardo. Si estás aquí, dame una señal. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar su propio pulso. Luego, todas las luces del andén se apagaron simultáneamente durante 3 segundos exactos antes de volver a encenderse. Su radio sonó. Miguel, ¿todo bien? Registramos una caída de tensión en tu sector, era Jiménez desde Control Central. Todo en orden, respondió automáticamente, aunque su mano temblaba. Al finalizar su turno, encontró un mensaje de Lucía, revelé las fotos que tomé en el metro. Tienes que ver esto ahora. Cuando llegó al pequeño estudio de Lucía en la colonia Roma, la encontró pálida frente a su computadora. Mira, señaló una fotografía del túnel vacío entre estaciones. Al principio no vio nada extraño, hasta que Lucía aumentó el contraste.
Allí, junto a las vías, una silueta translúcida de un joven con uniforme escolar miraba directamente a la cámara. «Esto es imposible», murmuró Miguel Ángel. «No había nadie ahí cuando tomaste la foto». «Exacto», respondió Lucía con voz temblorosa. «Y hay algo más». Amplió la imagen. En la mano del espectro había un papel, y aunque borroso, podían distinguirse claramente las palabras, «Estación Fantasma». «Busquen la verdad». La lluvia golpeaba implacable los ventanales del café de chinos donde Lucía y Miguel Ángel se habían refugiado. Entre platos de arroz frito y tazas de café aguado, extendieron los resultados de su investigación, recortes de periódicos, impresiones de la inquietante fotografía, y un mapa detallado de la línea 5. «Entonces, recapitulemos», dijo Lucía, apartando un mechón húmedo de su frente. Eduardo Guzmán, estudiante del Poli, desaparece en noviembre del 1992. Los registros oficiales no mencionan ningún accidente, pero hay un cierre, por mantenimiento, que coincide exactamente con su desaparición. Miguel Ángel asintió, señalando el mapa. Y según lo que averiguaste, nunca encontraron su cuerpo. La familia presentó denuncias durante meses, pero eventualmente el caso se archivó como persona extraviada por posible migración a Estados Unidos. Lo cual es absurdo. Lucía tomó un sorbo de café. Sus compañeros declararon que era un estudiante dedicado, con beca completa. No tenía motivos para abandonar sus estudios. El vigilante observó nuevamente la fotografía del espectro. ¿Qué habrá querido decir con «Estación Fantasma»? Sobre eso, Lucía sacó su laptop y la abrió. Estuve investigando rumores urbanos. Hay historias sobre estaciones del metro que fueron construidas pero nunca inauguradas. Mira esto. Mostró un blog de exploradores urbanos donde mencionaban la existencia de una estación entre Politécnico y La Raza que fue sellada antes de la inauguración oficial de la línea. No tiene nombre oficial, pero los trabajadores la llamaban Lindavista Sur por su ubicación, explicó. Según estos rumores, hubo problemas estructurales durante la construcción. Nunca he oído hablar de ella, Miguel Ángel frunció el ceño. Y conozco cada rincón de ese tramo. Porque fue completamente sellada y borrada de los planos oficiales, Lucía amplió una imagen borrosa que mostraba lo que parecía ser una entrada tapiada. Si existe, debe ser accesible solo desde los túneles de servicio. El celular de Miguel Ángel vibró. Era un mensaje de su supervisor: necesitamos que cubras turno extra esta noche. Personal insuficiente. Tengo que trabajar, anunció, guardando los documentos. Pero podría aprovechar para buscar esa supuesta estación. Voy contigo, declaró Lucía inmediatamente. Es peligroso y contra las reglas. Precisamente por eso necesitas a alguien que documente lo que encuentres, insistió ella, con una determinación que no admitía réplica. Además, ya tengo un contacto que nos espera. ¿Contacto? Doña Carmen. Le pedí que nos viera a medianoche en Politécnico. Miguel Ángel suspiró, reconociendo la futilidad de discutir. Esa noche, la estación Politécnico tenía un aire particularmente desolado. Doña Carmen los esperaba junto a su puesto, ahora cerrado. A sus 67 años, la vendedora ambulante era una institución en la estación. Su rostro, normalmente afable cuando ofrecía dulces a los pasajeros, mostraba ahora una gravedad que acentuaba cada arruga. No deberían meterse en esto, fue su saludo. Pero si van a hacerlo, merecen saber lo que yo vi. Los guió hasta una banca alejada de las cámaras de seguridad. Yo ya trabajaba aquí cuando ocurrió, comenzó, su voz apenas un susurro. Noviembre del 92. Llovía, como hoy. El muchacho, Eduardo, venía seguido. Estudiante aplicado, siempre con libros. Esa noche lo vi discutiendo con un hombre mayor, un ingeniero. Parecía alterado, le mostraba unos papeles. ¿Héctor Vidal? Aventuró Lucía. Doña Carmen asintió lentamente. Nunca supe su nombre, pero era uno de los jefes.
La discusión se puso fea. El muchacho gritaba algo sobre negligencia criminal y vidas en riesgo. El ingeniero lo arrastró hacia el túnel de servicio, señaló una puerta metálica con la inscripción «Solo personal autorizado». Fue la última vez que lo vi con vida. Miguel Ángel y Lucía intercambiaron miradas de asombro. ¿Por qué nunca lo denunció?, preguntó Miguel Ángel. La anciana bajó la mirada. Al día siguiente, 2 hombres de traje vinieron a verme. Me dijeron que si hablaba, perdería mi permiso para vender. Tenía 3 hijos que alimentar, su voz se quebró. Me he arrepentido cada día desde entonces. ¿Y el fantasma?, preguntó Lucía suavemente. ¿Desde cuándo lo ve? Apareció por primera vez al año exacto. Solo lo veía yo, pensé que era mi culpa atormentándome. Con los años, otros empezaron a notarlo también. Nunca hace daño, solo observa. Como si esperara algo. Justicia, murmuró Miguel Ángel. Doña Carmen asintió. La entrada al túnel de servicio que lleva a la estación sellada está detrás del cuarto de limpieza, indicó. Tengan cuidado. Hay cosas en esos túneles que no deberían perturbarse. Mientras se alejaba, añadió, si lo ven, díganle que lo siento. Que todos lo sentimos. Con linternas y el uniforme de Miguel Ángel como salvoconducto, lograron acceder al estrecho túnel de servicio. El aire era denso, cargado de humedad y un olor metálico que se intensificaba conforme avanzaban. Según el mapa, deberíamos estar acercándonos, susurró Lucía, consultando su teléfono. De pronto, la temperatura descendió drásticamente. La luz de sus linternas parpadeó, y un susurro ininteligible pareció surgir de las paredes mismas. No estamos solos, murmuró Miguel Ángel. Al doblar una esquina, sus luces iluminaron lo impensable, una estación completa, congelada en el tiempo. Letreros a medio instalar, andenes sin terminar, y en la pared principal, pintado a mano, el nombre provisional, Lindavista Sur. Dios mío, exclamó Lucía, comenzando a fotografiar frenéticamente. Es real. Miguel Ángel avanzó lentamente por el andén abandonado. Sus pasos levantaban nubes de polvo que danzaban en el haz de su linterna. Al llegar al borde, notó algo perturbador, una sección del suelo parecía haber sido reparada apresuradamente, con un concreto de textura diferente al resto. Lucía, llamó con voz tensa. Creo que encontré algo. Pero antes de que ella pudiera acercarse, todas las luces se apagaron. Un frío sobrenatural los envolvió, y en la oscuridad absoluta, una voz joven y clara resonó, aquí me enterraron. Aquí está la verdad. El eco de aquella voz espectral aún resonaba en sus oídos cuando las luces de sus linternas volvieron a funcionar. Miguel Ángel y Lucía permanecieron inmóviles, sus respiraciones formando pequeñas nubes en el aire repentinamente gélido de la estación abandonada. ¿Grabaste eso?, susurró Miguel Ángel, su voz apenas audible. Lucía asintió, mostrándole la pantalla de su cámara que seguía grabando. Con manos temblorosas, rebobinó la grabación. La voz se escuchaba claramente, aquí me enterraron. Aquí está la verdad. Tenemos que examinar ese concreto, dijo Lucía, recuperando la compostura profesional que la caracterizaba incluso en situaciones extremas. Se acercaron al área que Miguel Ángel había señalado. Efectivamente, un rectángulo de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho mostraba un concreto de textura y tono ligeramente distintos al resto del piso. No tenemos herramientas para abrir esto, observó Miguel Ángel. Y tampoco deberíamos hacerlo sin las autoridades. Lucía recorrió el perímetro del rectángulo con sus dedos, pensativa. Si realmente hay restos humanos aquí abajo, necesitamos pruebas contundentes antes de involucrar a las autoridades. De lo contrario, quienes lo encubrieron podrían volver a hacerlo. El vigilante asintió gravemente. 30 años en el sistema significaban conexiones profundas y lealtades inquebrantables entre la vieja guardia. Mira esto,
Lucía señaló unas marcas en la pared cercana. Al iluminarlas mejor, descubrieron que eran iniciales talladas toscamente en el concreto, eje, y una fecha, 17 de noviembre de 92. Eduardo Guzmán, murmuró Miguel Ángel. Y la fecha coincide con su desaparición. Mientras documentaban el hallazgo, un ruido metálico los sobresaltó. Alguien más se acercaba por el túnel de servicio. «Escóndete», susurró Miguel Ángel, apagando su linterna y arrastrando a Lucía detrás de un pilar. Dos haces de luz aparecieron en la entrada de la estación. Voces masculinas resonaron en el espacio abandonado. Dijo que había actividad inusual en los sensores de movimiento, decía una voz ronca. Probablemente ratas, pero el jefe insistió en revisar. Este lugar me da escalofríos, respondió otra voz. Deberíamos haberlo demolido completamente en vez de sellarlo. Los guardias recorrieron la estación con sus linternas, pasando peligrosamente cerca del pilar donde se ocultaban. Miguel Ángel contuvo la respiración, consciente de que su presencia allí, incluso siendo empleado, constituía una grave infracción. ¿Qué es eso? Uno de los guardias se detuvo precisamente frente al rectángulo de concreto diferente. Nada, solo reparaciones viejas, respondió el otro, impaciente. Vámonos ya, este lugar está limpio. Juraría que vi huellas en el polvo, son las nuestras, pendejo. Ándale, que me toca descanso. Para alivio de los intrusos ocultos, los guardias finalmente se marcharon. Esperaron varios minutos en silencio antes de atreverse a encender nuevamente sus linternas. Eso estuvo cerca, suspiró Lucía. Pero confirma algo importante, siguen vigilando este lugar específicamente. Y mencionaron sensores de movimiento, añadió Miguel Ángel. No podemos quedarnos mucho más. Rápidamente, Lucía tomó todas las fotografías posibles de la evidencia, mientras Miguel Ángel examinaba el resto de la estación en busca de más pistas. En un rincón apartado, encontró lo que parecían ser restos de una oficina provisional, un escritorio oxidado y archiveros volcados. Lucía, ven a ver esto. Entre los escombros administrativos, descubrieron carpetas mohosas con documentos técnicos. La mayoría estaban ilegibles por la humedad, pero una contenía planos parcialmente preservados. Son los diseños originales de esta estación, murmuró Lucía, fotografiando frenéticamente cada página. Y mira, hay anotaciones manuscritas señalando problemas estructurales. Fisuras en soporte principal. Requiere rediseño completo, leyó Miguel Ángel. Y alguien tachó eso y escribió, aprobado con modificaciones menores. Continuar según cronograma. La firma, Lucía enfocó mejor. HV, Héctor Vidal, confirmaron al unísono. Un crujido ominoso interrumpió su descubrimiento. Pequeños fragmentos de concreto comenzaron a desprenderse del techo. Este lugar no es estable, advirtió Miguel Ángel. Tenemos que irnos. Ya. Recogieron los documentos más relevantes y se apresuraron hacia la salida. Mientras cruzaban el andén, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear nuevamente. La temperatura descendió bruscamente. Está aquí otra vez, susurró Lucía, levantando instintivamente su cámara. En el visor digital, una figura translúcida apareció frente a ellos, un joven de unos 20 años, con uniforme escolar y expresión solemne. Señalaba insistentemente hacia el rectángulo de concreto diferente. Eduardo, murmuró Miguel Ángel. Estamos tratando de ayudarte. ¿Qué ocurrió aquí? La figura espectral abrió la boca, pero en lugar de palabras, un estruendo metálico sacudió la estación. El techo comenzó a ceder. ¡Corre!, gritó Miguel Ángel, agarrando a Lucía del brazo. Apenas lograron llegar al túnel de servicio cuando una sección del techo colapsó tras ellos, sellando nuevamente la entrada a la estación fantasma. Corrieron por el estrecho pasadizo hasta emerger, jadeantes y cubiertos de polvo, en el cuarto de limpieza. Por poco, jadeó Lucía, apoyándose contra la pared. Al revisar su cámara, descubrió algo extraordinario,
la última fotografía mostraba claramente al espectro de Eduardo, y tras él, como una proyección fantasmal, la imagen de un hombre mayor empujándolo hacia un abismo oscuro. El rostro del agresor era inconfundible. «Es Vidal», murmuró Miguel Ángel, mirando la imagen sobre el hombro de Lucía. «Héctor Vidal». Esa noche, mientras Lucía trabajaba en su estudio revelando las fotografías y organizando la evidencia, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la línea 5. Un conductor reportó haber visto a un joven parado en medio de las vías que desapareció cuando el tren se acercaba. 2 pasajeros de la última corrida juraron que alguien invisible les susurró al oído: «La verdad está bajo el concreto». Las luces fallaron repetidamente en el tramo entre Politécnico y La Raza. Miguel Ángel, en su ronda nocturna, sentía la presencia de Eduardo más intensamente que nunca. Ya no era una sensación vaga o un susurro distante, ahora percibía claramente una energía que lo seguía, observándolo, como si evaluara si podía confiar en él. «Estamos cerca de descubrir la verdad», dijo en voz alta al túnel vacío. «Te prometo que no descansaremos hasta lograrlo». Como respuesta, todas las luces del andén parpadearon 3 veces. A la mañana siguiente, Lucía y Miguel Ángel se reunieron en el departamento de ella para evaluar sus hallazgos. Las fotografías del espectro, los documentos rescatados de la estación abandonada y los recortes de periódico formaban un mosaico perturbador. «Tengo una teoría», dijo Lucía, señalando los planos con las anotaciones de Vidal. Eduardo era estudiante de ingeniería civil en el Poli. Quizás estaba haciendo prácticas o algún proyecto relacionado con el metro y descubrió las irregularidades en la construcción. Y amenazó con denunciarlo, continuó Miguel Ángel. Lo cual explicaría la discusión que presenció doña Carmen. Exacto. Vidal lo llevó a la estación en construcción para silenciarlo. Lucía tragó saliva. Y luego sellaron toda la estación, borrándola de los registros oficiales. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Lucía miró por la mirilla y palideció. «Es Vidal», susurró. «¿Cómo supo dónde vivo?» Miguel Ángel se levantó de inmediato, colocándose protectoramente entre Lucía y la puerta. «¿Qué hacemos?» Lucía pensó rápidamente, luego tomó su teléfono y activó la grabadora. «Lo enfrentamos. Es nuestra oportunidad de confirmar nuestras sospechas». Con cautela, abrió la puerta. Héctor Vidal, impecablemente vestido con un traje gris, los observaba con expresión indescifrable. «Señorita Mendoza, señor Rojas», saludó con formalidad. «Creo que tenemos un asunto pendiente». «¿Cómo supo dónde encontrarnos?», preguntó Lucía, manteniendo la puerta entreabierta. «Tengo amigos en muchos lugares», respondió vagamente. «¿Puedo pasar?». «Lo que debo decirles no es para oídos ajenos». Intercambiaron miradas y finalmente lo dejaron entrar. Vidal observó las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa, pero su rostro no mostró sorpresa. «Veo que han estado muy ocupados», comentó, tomando asiento sin ser invitado. «Supongo que ya han formado su propia versión de lo que ocurrió en 1992. Sabemos que usted estuvo involucrado en la desaparición de Eduardo Guzmán», declaró Miguel Ángel directamente. «Y que hay una estación oculta donde probablemente está enterrado su cuerpo». Vidal no negó la acusación. En lugar de eso, suspiró profundamente, súbitamente pareciendo mucho más viejo y cansado. «Las cosas no son tan simples como creen», dijo finalmente. «Esa estación estaba condenada desde el principio. Había problemas geológicos que no detectamos hasta que fue demasiado tarde. El presupuesto ya estaba asignado, los plazos establecidos. Cambiar el diseño habría significado retrasos de años y sobrecostos millonarios. Así que decidieron seguir adelante, poniendo en riesgo vidas humanas», acusó Lucía. «Implementamos modificaciones que creímos suficientes», se defendió Vidal. «Pero el chico, Eduardo, era brillante. Estaba haciendo su tesis sobre estructuras subterráneas y pidió acceso a los planos como parte de su investigación. Vio lo que nadie más había notado,
las modificaciones eran insuficientes. La estación eventualmente colapsaría, posiblemente causando un desastre mayor. Y en lugar de escucharlo, lo silenciaron, concluyó Miguel Ángel. Vidal miró hacia la ventana, evitando sus ojos. Fue un accidente, murmuró. Lo llevé a la estación para mostrarle que sus preocupaciones eran exageradas. Discutimos. Él amenazó con llevar los documentos a la prensa. Yo lo empujé. No pretendía, su voz se quebró. Cayó mal. Cuando me acerqué, ya no respiraba. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Lucía había palidecido, pero su cámara seguía grabando discretamente. ¿Y luego decidieron enterrarlo en concreto y sellar toda la estación?, preguntó, con voz temblorosa de indignación. Entramos en pánico, admitió Vidal. Yo llamé a mis superiores. Ellos tomaron el control. Me dijeron que me fuera a casa, que ellos se encargarían. Al día siguiente, la estación había sido sellada y borrada de los planos oficiales. Nunca pregunté exactamente qué hicieron con él. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó Miguel Ángel, desconcertado por la súbita confesión. Vidal los miró directamente por primera vez. Porque él no me deja descansar, respondió con voz quebrada. 30 años viéndolo en pesadillas, sintiéndolo observarme desde las sombras. Y ahora ustedes han perturbado lo que debía permanecer enterrado, se inclinó hacia adelante. Deténganse ahora. Por su propio bien. Hay personas poderosas involucradas que no quieren que esta historia salga a la luz. ¿Es una amenaza?, desafió Lucía. Es una advertencia. Vidal se levantó. Lo que le pasó a Eduardo fue una tragedia, pero desenterrar este asunto no lo traerá de vuelta. Solo pondrá en peligro a más personas. Mientras se dirigía a la puerta, añadió, tienen 24 horas para entregarme todas las pruebas que han recolectado. De lo contrario, no podré protegerlos. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía detuvo la grabación. Lo tenemos, murmuró. Una confesión parcial. Pero también una amenaza muy clara, señaló Miguel Ángel. ¿Qué hacemos ahora? Lucía miró las fotografías del espectro de Eduardo, su rostro joven congelado en una expresión de súplica silenciosa. Seguimos adelante, respondió con determinación. Le debemos la verdad. A él y a todos los que viajan por esa línea sin saber que está construida sobre mentiras y un cadáver. Esa noche, mientras Miguel Ángel realizaba su ronda habitual, notó algo inusual, los fenómenos extraños que habían estado limitados al tramo entre Politécnico y La Raza comenzaban a extenderse. Pasajeros en consulado reportaron sensación de frío inexplicable. Un trabajador de limpieza en Valle Gómez juró haber visto a un estudiante que se desvaneció al acercarse. El espectro de Eduardo estaba expandiendo su presencia, como si quisiera asegurarse de que su historia no pudiera ser nuevamente enterrada. La cafetería del Museo Nacional de Antropología bullía de actividad turística aquella mañana de domingo. Lucía había elegido este lugar precisamente por su neutralidad y la seguridad que ofrecía estar rodeados de personas. Frente a ella, Miguel Ángel revolvía su café americano con gesto preocupado. No me gusta esto, murmuró. Deberíamos ir directamente a las autoridades con la grabación de Vidal. ¿Y arriesgarnos a que la desaparezcan, como a Eduardo? Lucía negó con la cabeza. Necesitamos más pruebas, algo tan contundente que no puedan enterrarlo nuevamente. El ultimátum de Vidal había expirado la noche anterior, y ambos sabían que las consecuencias no tardarían en manifestarse. Miguel Ángel ya había notado vigilancia sutil, un auto negro estacionado frente a su edificio, llamadas extrañas a su teléfono donde nadie respondía. Al menos deberíamos hacer copias de seguridad de todo, sugirió. Enviarlas a personas de confianza con instrucciones de hacerlas públicas si algo no sucede. Lucía asintió, sacando su laptop. Ya me adelanté, mostró un correo programado.
Si no lo cancelo cada 24 horas, este correo se enviará automáticamente a 5 periodistas de investigación con toda la evidencia. Miguel Ángel sonrió levemente. Piensas en todo. Años fotografiando injusticias te enseñan a ser precavida, respondió ella, cerrando la computadora. Ahora, necesitamos un plan para esta noche. Habían decidido volver a la estación sellada, esta vez mejor preparados. Miguel Ángel había conseguido acceso a los horarios de vigilancia y sabía que habría una ventana de aproximadamente 40 minutos entre rondas. Lucía, por su parte, había contactado discretamente a un arqueólogo amigo que les prestó equipo básico para examinar el concreto sin dañar lo que pudiera haber debajo. Si encontramos evidencia física de que hay restos humanos, tendremos que contactar inmediatamente a la fiscalía, explicó Miguel Ángel. No podemos mover nada nosotros mismos o contaminaríamos la escena. Entendido. Mi objetivo es documentar todo el proceso. Lucía palmeó su equipo fotográfico. Evidencia visual irrefutable. Su conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de doña Carmen. La anciana vendedora se veía agitada, su habitual compostura reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Vinieron a buscarme, dijo sin preámbulos, sentándose junto a ellos. 2 hombres de traje. Preguntaron qué les había contado sobre Eduardo. Miguel Ángel y Lucía intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué les dijo?, preguntó Lucía, tomando instintivamente la mano de la anciana. Que no sabía de qué hablaban, respondió doña Carmen. Pero no me creyeron. Me advirtieron que me quitarían el permiso de venta si seguía esparciendo rumores. Están cerrando filas, murmuró Miguel Ángel. Saben que estamos cerca. Doña Carmen extrajo de su bolso un objeto envuelto en un pañuelo bordado. Esto es para ustedes, dijo, revelando una vieja libreta escolar. La encontré hace años, poco después de que desapareciera. Estaba en el suelo cerca de donde los vi discutir. Nunca me atreví a entregarla a las autoridades. Lucía tomó la libreta con reverencia. En la primera página, pulcramente escrito, estaba el nombre, Eduardo Guzmán Hernández, Ingeniería Civil, IPN. Es su diario de campo, murmuró mientras pasaba las páginas. Anotaciones sobre la construcción del metro, cálculos estructurales, y miren esto, señaló Miguel Ángel, deteniéndose en una entrada fechada 3 días antes de la desaparición. Confirmado, los refuerzos en Lindavista Sur son insuficientes. El análisis muestra posible colapso en 5 a 10 años. Vidal rechazó mis cálculos. Dice que exagero. Mañana llevaré la documentación al director del proyecto. Las últimas páginas contenían diagramas detallados señalando exactamente dónde estaban las fallas estructurales, con cálculos que demostraban el riesgo. Esto es la pieza que faltaba, susurró Lucía. La prueba de que Eduardo descubrió negligencia criminal y fue silenciado por ello. Doña Carmen se levantó lentamente. Tengan cuidado, advirtió. El muchacho merece justicia, pero no quiero que ustedes terminen como él. Tras la partida de la anciana, continuaron examinando la libreta. En la última entrada, con fecha del 17 de noviembre de 1992, Eduardo había escrito: Vidal accedió a mostrarme las modificaciones esta noche. Espero estar equivocado, por el bien de todos. Nunca tuvo oportunidad, murmuró Miguel Ángel. Y ahora nosotros somos su única esperanza de justicia, concluyó Lucía. Esa noche, armados con la nueva evidencia y equipo especializado, volvieron a infiltrarse en los túneles de servicio. El acceso a la estación sellada estaba parcialmente bloqueado por el derrumbe de su visita anterior, pero lograron abrirse paso entre los escombros. La estación fantasma parecía más opresiva que antes, como si el propio espacio sintiera su presencia. El rectángulo de concreto diferente seguía allí, silencioso testigo de un crimen de 3 décadas. Comencemos, susurró Lucía, preparando su cámara mientras Miguel Ángel desplegaba el equipo de detección. Utilizando un radar de penetración terrestre prestado por el arqueólogo, escanearon metódicamente la superficie.
La pequeña pantalla comenzó a mostrar resultados inquietantes. Hay algo definitivamente ahí abajo, confirmó Miguel Ángel, señalando las anomalías en la imagen. A unos 30 centímetros de profundidad. Tiene la forma aproximada de un cuerpo humano. Lucía documentó cada lectura, cada ángulo. Mientras trabajaban, la temperatura comenzó a descender notablemente. Las luces de sus equipos parpadearon. «Está aquí», murmuró Lucía, levantando su cámara. A través del visor, la figura espectral de Eduardo se materializó gradualmente. Esta vez no parecía amenazante, sino expectante. Observaba sus esfuerzos con una expresión que mezclaba esperanza y tristeza. «Estamos cerca, Eduardo», dijo Miguel Ángel. «Pronto sabrán todos la verdad». El espectro asintió levemente, y luego señaló hacia un rincón oscuro de la estación. Siguiendo su indicación, descubrieron lo que parecía ser una antigua caja de herramientas oxidada. En su interior, envuelto en plástico deteriorado, encontraron un teléfono celular de principios de los 90, uno de los primeros modelos disponibles en México. «Debe ser de Eduardo», susurró Lucía. «¿Crees que aún funcione?» «Lo dudo, después de tanto tiempo», respondió Miguel Ángel. «Pero quizás podamos recuperar la tarjeta SIM o la memoria». Un ruido metálico en el túnel los alertó. Alguien se acercaba, y esta vez no eran los guardias regulares. Se escuchaban múltiples voces y el inconfundible sonido de equipos pesados. «Tenemos que irnos», urgió Miguel Ángel, recogiendo rápidamente sus cosas. «Espera», Lucía tomó una pequeña muestra del concreto donde el radar había detectado la anomalía. «Necesitamos pruebas físicas». Apenas tuvieron tiempo de ocultarse en un nicho del túnel de servicio cuando un grupo de hombres entró en la estación abandonada. A la cabeza, reconocieron a Héctor Vidal, acompañado por 2 hombres de traje y varios trabajadores con equipo de demolición. «Quiero todo este sector demolido y removido esta misma noche», ordenaba Vidal. «Citen lo que quieran en los informes, mantenimiento estructural, filtraciones, lo que sea. Pero mañana no debe quedar nada de esta sección». «Señor, necesitaríamos permisos para», comenzó uno de los trabajadores. «Los permisos están arreglados», interrumpió uno de los hombres de traje. «Esta es una operación de seguridad nacional. Nadie hará preguntas». Desde su escondite, Lucía grababa discretamente la escena. Miguel Ángel, mientras tanto, buscaba desesperadamente una ruta de escape alternativa. Estaban atrapados, el único camino era a través de la estación donde se encontraba el grupo. De pronto, las luces que habían instalado los recién llegados comenzaron a parpadear violentamente. La temperatura descendió tan bruscamente que podían ver su aliento. Un viento inexplicable se levantó dentro del túnel sellado, levantando nubes de polvo. «¿Qué demonios?», exclamó uno de los hombres. En medio de la confusión, la figura espectral de Eduardo se materializó, más visible que nunca. No era ya una silueta translúcida, sino una aparición casi sólida que irradiaba una luz azulada. Su rostro, por primera vez claramente visible, mostraba una expresión de furia contenida. Los trabajadores retrocedieron aterrorizados. Uno de los hombres de traje sacó una pistola, disparando instintivamente hacia la aparición. Las balas atravesaron la figura sin efecto alguno. Vidal, paralizado por el terror, cayó de rodillas. «Eduardo», balbuceó. «Lo siento, fue un accidente». El espectro se acercó a él, y por primera vez, habló con una voz que todos pudieron escuchar claramente: «Mentiroso. Me asesinaste para silenciarme. Sabías que tenía razón». Los equipos eléctricos explotaron en chispas. Los hombres huían despavoridos, abandonando a Vidal, quien permanecía de rodillas, temblando incontrolablemente. Aprovechando la confusión, Miguel Ángel y Lucía emergieron de su escondite, corriendo hacia la salida. En su huida, Lucía se detuvo brevemente para capturar una última imagen: Vidal solo, arrodillado, confrontado por el espectro de su víctima, en una escena que parecía extraída del juicio final.
Cuando llegaron a la seguridad de la estación Politécnico, jadeantes y conmocionados, se dieron cuenta de que aún sostenían las pruebas, el teléfono de Eduardo, la muestra de concreto, y lo más importante, la grabación completa de la confesión implícita de Vidal y su intento de destruir la evidencia. «Tenemos que ir a la fiscalía ahora mismo», declaró Miguel Ángel. «No», Lucía negó con la cabeza. «Primero necesitamos hacer esto público. Si confiamos solo en las autoridades, podría desaparecer como la primera vez». Esa misma noche, desde un café internet para evitar ser rastreados, enviaron copias de toda la evidencia a múltiples medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y plataformas de redes sociales. La historia del estudiante asesinado y enterrado en una estación fantasma del metro, encubierta durante 3 décadas, estaba finalmente saliendo a la luz. Mientras observaban cómo la historia comenzaba a viralizarse, Lucía murmuró: «Ahora sí, Eduardo. Ahora todos conocerán la verdad». La noticia estalló como una bomba en la Ciudad de México. «Escándalo en el metro, estudiante asesinado y enterrado en estación secreta», titulaban los periódicos. Las redes sociales servían con las imágenes captadas por Lucía, el espectro de Eduardo, la estación fantasma, el concreto que ocultaba un cuerpo. La grabación de Vidal ordenando la destrucción de evidencia se reprodujo millones de veces en pocas horas. La presión pública fue inmediata y abrumadora. La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación oficial. El sistema de transporte colectivo emitió un comunicado prometiendo total cooperación con las autoridades. Antiguos funcionarios relacionados con la construcción de la línea 5 comenzaron a ser citados a declarar. Héctor Vidal había desaparecido. Miguel Ángel y Lucía, convertidos involuntariamente en el centro de la tormenta mediática, se refugiaron en casa de un amigo fotógrafo de ella en Coyoacán. Desde allí, coordinaban con periodistas y autoridades, compartiendo detalles de su investigación. «La Fiscalía quiere que los acompañemos mañana a la estación sellada», informó Miguel Ángel, colgando el teléfono. «Van a hacer una inspección oficial y posiblemente comenzar la exhumación». Lucía asintió, revisando las últimas noticias en su laptop. «Mira esto», señaló una nota recién publicada. «Han suspendido el servicio en toda la línea 5 para realizar peritajes. Y hay reportes de que al menos 3 exfuncionarios de alto nivel han huido del país en las últimas 24 horas. Se desmorona la conspiración de silencio», murmuró Miguel Ángel. «Después de 30 años». Esa noche, mientras la ciudad procesaba el macabro descubrimiento, los fenómenos paranormales en la línea 5 alcanzaron niveles sin precedentes. Trabajadores de mantenimiento reportaron luces que se encendían y apagaban sin explicación en estaciones completamente desenergizadas. Equipos de seguridad captaron en video puertas que se abrían solas. El personal de limpieza se negó a entrar a los túneles, alegando voces y llantos que parecían surgir de las paredes mismas. A medianoche, Miguel Ángel recibió una llamada urgente de Jiménez, su supervisor. «Rojas, tienes que venir a Politécnico ahora mismo», su voz sonaba tensa, casi asustada. «Está pasando algo inexplicable». «¿De qué hablas?», preguntó, poniéndose ya los zapatos mientras hacía señas a Lucía. «El chico, el espectro, está en el andén principal. Todos pueden verlo. No desaparece. Y está esperando algo». 30 minutos después, un taxi los dejaba frente a la estación Politécnico. A pesar de estar oficialmente cerrada, una multitud se había congregado en la entrada. Policías, personal del metro, periodistas y curiosos observaban con una mezcla de temor y fascinación. Usando su credencial, Miguel Ángel logró abrirse paso junto con Lucía. En el andén principal, rodeado por un perímetro de seguridad improvisado, la figura espectral de Eduardo Guzmán flotaba a unos centímetros del suelo. Ya no era la aparición fugaz que habían documentado antes, sino una presencia casi física, detallada y constante. Su uniforme escolar del IPN, su rostro joven con expresión solemne, incluso la mochila que cargaba al hombro, todo perfectamente visible bajo la luz fluorescente de la estación. «Dios mío», susurró Lucía,
levantando instintivamente su cámara. Entre los presentes reconocieron a doña Carmen, quien observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Al verlos, se acercó lentamente. «Está esperándolos a ustedes», dijo con certeza. «No se irá hasta que terminen lo que empezaron». Como confirmando sus palabras, el espectro giró lentamente hacia ellos, extendiendo una mano en su dirección. «¿Quiere que lo sigamos?», murmuró Miguel Ángel. «¿Están locos?», intervino Jiménez. «No pueden seguir a un fantasma. La fiscalía llegará por la mañana, dejen que ellos manejen esto». Pero algo en la expresión de Eduardo, una mezcla de urgencia y súplica, les decía que no podían esperar. «Tenemos que ir», decidió Lucía. «Ahora». Con determinación, cruzaron el perímetro y se acercaron al espectro. La temperatura descendió bruscamente a su alrededor, pero no sentían miedo, solo una extraña sensación de propósito compartido. Eduardo comenzó a moverse, flotando lentamente hacia el túnel de servicio que conducía a la estación sellada. Sin dudarlo, lo siguieron, ignorando las advertencias de los presentes. Algunos oficiales intentaron detenerlos, pero inexplicablemente, las puertas de acceso se cerraron tras ellos, como si una fuerza invisible las manipulara. El camino hacia la estación fantasma parecía diferente esta vez. Las luces del túnel, normalmente tenues, brillaban con intensidad, iluminando su avance. El derrumbe que parcialmente bloqueaba la entrada había sido misteriosamente despejado. Al entrar en la estación abandonada, encontraron algo inesperado. Héctor Vidal estaba allí, solo, sentado en el borde del andén con la mirada perdida. Al verlos entrar, no mostró sorpresa. «Sabía que vendrían», dijo con voz cansada. «Él me trajo aquí también. No me ha dejado marcharme». El espectro de Eduardo se detuvo frente al rectángulo de concreto que ocultaba sus restos. Luego, por primera vez, la aparición habló directamente a ellos, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez: «Necesito que todos sepan la verdad completa». El aire a su alrededor comenzó a ondular, y como una proyección tridimensional, imágenes del pasado se materializaron en la estación. Se vieron a sí mismos transportados 30 años atrás, observando como espectadores invisibles los eventos de aquella fatídica noche. El joven Eduardo, vivo y sólido, confrontaba a un Vidal más joven entre los andenes a medio construir. «No puedo permitir que esto continúe», decía Eduardo, sosteniendo unos documentos. «Estos cálculos demuestran que la estructura fallará. Podrían morir cientos de personas». «Eres un estudiante», respondía Vidal con desdén. «¿Crees que sabes más que ingenieros con décadas de experiencia? Sé lo suficiente para reconocer cuando se están ignorando protocolos básicos de seguridad», insistía Eduardo. «Si no corrigen esto, llevaré estos documentos a la prensa». La discusión escalaba. Vidal intentaba arrebatarle los papeles. En el forcejeo, Eduardo retrocedía hacia el borde del andén. Pero entonces, la escena revelaba algo que contradecía la versión de Vidal: no había sido un empujón accidental. Las imágenes mostraban claramente cómo Vidal, en un arranque de furia calculada, empujaba deliberadamente al estudiante hacia el vacío. La caída. El golpe seco. El joven inmóvil en el fondo de la excavación. Vidal bajando, comprobando que no había pulso. Su pánico inicial, seguido por una fría determinación. La llamada telefónica: «Tenemos un problema. El estudiante entrometido está muerto». Las horas siguientes se sucedían en una procesión macabra, hombres de traje llegando en la madrugada, evaluando la situación, tomando decisiones. «Nadie puede saber esto. Sellaremos toda la estación. Nunca existió. Él nunca estuvo aquí». El horror final, el cuerpo de Eduardo siendo cubierto con concreto, convertido en parte de los cimientos de una estación que nunca sería inaugurada. Las imágenes se desvanecieron, dejándolos conmocionados en el presente. Vidal había caído de rodillas, sollozando incontrolablemente. No fue un accidente,
murmuró Lucía, su voz temblorosa de indignación. Fue un asesinato premeditado. Y una conspiración para encubrirlo, añadió Miguel Ángel, mirando con desprecio a Vidal. El ingeniero levantó su rostro devastado por la culpa. He vivido en un infierno durante 30 años, confesó. Cada noche, reviviéndolo. Cada día, esperando que alguien descubriera la verdad. Cuando ustedes comenzaron a investigar, parte de mí quería detenerlos, pero otra parte deseaba que lo lograran. Que terminara esta tortura. El espectro de Eduardo se acercó a Vidal, quien se encogió instintivamente. Pero no había agresión en el movimiento del fantasma, solo una tristeza infinita. No solo me quitaste la vida, habló nuevamente la voz espectral. También pusiste en riesgo miles más. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía. Como respuesta, el espectro señaló hacia las paredes de la estación. Nuevas imágenes se materializaron, grietas formándose lentamente en el concreto, filtraciones de agua, estructuras metálicas oxidándose bajo la superficie. Los defectos que identifiqué nunca fueron corregidos adecuadamente, explicó Eduardo. Esta sección sigue siendo inestable, y el daño se ha extendido a otras partes de la línea. Miguel Ángel palideció. Los incidentes recientes, las fallas inexplicables en la línea 5. ¿No son solo manifestaciones fantasmales? Son advertencias, confirmó el espectro. La estructura está cediendo. Sin intervención inmediata, habrá un colapso catastrófico. Vidal asintió lentamente, la comprensión iluminando su rostro atormentado. Los cálculos de Eduardo eran correctos. El diseño original tenía fallas fundamentales que nunca corregimos adecuadamente. Solo aplicamos soluciones temporales para cumplir con los plazos. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó Lucía. Semanas, quizás días, respondió el espectro. Las vibraciones constantes de los trenes han acelerado el deterioro. Un ruido distante interrumpió la conversación, voces y luces que se acercaban por el túnel. La noticia de su extraña desaparición seguida por el fantasma había provocado que un equipo de rescate viniera tras ellos. Tenemos que advertirles, dijo Miguel Ángel. Evacuar toda la línea hasta que se realice una revisión estructural completa. El espectro de Eduardo asintió, y luego miró directamente a Vidal. Es hora de que confieses todo. No solo mi muerte, sino también los defectos que ocultaste. Vidal se puso de pie lentamente, como un hombre que finalmente acepta su destino. Lo haré, prometió. Diré toda la verdad. Los nombres, las decisiones, todo. En ese momento, el equipo de rescate entró en la estación abandonada, policías, personal del metro y, sorprendentemente, un equipo de la fiscalía que había sido llamado de emergencia ante los extraordinarios eventos. Lo que siguió fue una escena que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Bajo la mirada vigilante del espectro de Eduardo, Héctor Vidal confesó formalmente su crimen y la conspiración subsecuente. Detalló los defectos estructurales que habían sido ocultados, nombró a los funcionarios involucrados en el encubrimiento, y finalmente, señaló exactamente dónde habían enterrado el cuerpo del estudiante. Mientras los fiscales documentaban la confesión, ingenieros estructurales que habían sido llamados comenzaron a examinar las grietas señaladas por el espectro. Sus expresiones se tornaron cada vez más graves conforme avanzaba su inspección. Esto es peor de lo que imaginábamos, declaró uno de ellos. Hay signos de fatiga estructural severa. Esta sección podría colapsar en cualquier momento, y potencialmente desestabilizar tramos adyacentes de la línea. La evacuación de la línea 5 se ordenó inmediatamente. Equipos de emergencia fueron desplegados para impedir el acceso a todas las estaciones mientras se realizaba una evaluación completa. En medio del caos organizado de la evacuación, el espectro de Eduardo permanecía en la estación abandonada, observando cómo la verdad que había intentado revelar 30 años atrás finalmente salía a la luz. Su presencia, antes aterradora, ahora emanaba una extraña paz. Lucía, quien no había dejado de documentar cada momento, se acercó al espectro.
¿Encontrarás descanso ahora?, preguntó suavemente. Cuando mi cuerpo regrese a mi familia, respondió la voz etérea. Cuando la línea sea segura para todos. Entonces podré irme. Mientras los técnicos forenses comenzaban a preparar el área para la exhumación, doña Carmen apareció en la entrada de la estación. Nadie supo cómo había logrado llegar hasta allí, pero nadie intentó detenerla. La anciana avanzó lentamente hacia el espectro, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Perdóname, muchacho», susurró. «Debí haber hablado hace 30 años». El espectro se acercó a ella, y por un instante, pareció casi sólido, como si hubiera recuperado momentáneamente su humanidad. No hubo palabras, solo un gesto de comprensión y perdón que hizo sollozar a la anciana. Esa noche, mientras equipos especializados trabajaban bajo potentes reflectores para recuperar cuidadosamente los restos de Eduardo, la noticia se expandía por toda la ciudad. Multitudes se congregaron en los alrededores de las estaciones cerradas, muchos dejando flores y velas en improvisados memoriales para el estudiante que había muerto intentando prevenir una tragedia. Miguel Ángel y Lucía permanecieron como testigos silenciosos del proceso de exhumación. Cuando finalmente los forenses extrajeron los restos, encontraron junto al cuerpo los documentos que Eduardo había intentado hacer públicos, sus cálculos, sus advertencias, la evidencia de negligencia criminal que había costado su vida y potencialmente amenazado miles más. «Tenías razón todo el tiempo», murmuró Lucía hacia el espectro que observaba el procedimiento. «Y ahora todos lo saben». La figura translúcida asintió levemente, y por primera vez desde que lo habían visto, el rostro de Eduardo mostró una leve sonrisa. La Basílica de Guadalupe resplandecía bajo el sol de la tarde. A pesar de ser un día entre semana, el templo estaba lleno hasta los bordes para la misa funeral de Eduardo Guzmán Hernández. 30 años después de su desaparición, su familia finalmente podía darle un adiós digno. En primera fila, los padres de Eduardo, ahora ancianos de cabello blanco y rostros marcados por décadas de incertidumbre, sostenían una fotografía enmarcada de su hijo con su toga y birrete de graduación del IPN, la que nunca pudo usar. Junto a ellos, hermanos, sobrinos y primos que mantenían viva su memoria a través de los años. Miguel Ángel y Lucía se sentaron discretamente en uno de los últimos bancos. Aunque se habían convertido en figuras públicas tras destapar el caso, hoy no querían atención. Este momento pertenecía a la familia de Eduardo. «Es extraño», susurró Lucía. «Después de todo lo que vivimos, parece tan normal». Miguel Ángel asintió, comprendiendo perfectamente. Después de enfrentar lo sobrenatural, lo extraordinario, ahora participaban en uno de los rituales más antiguos y ordinarios de la humanidad, despedir a los muertos. La semana que siguió al descubrimiento había sido un torbellino. La confesión de Héctor Vidal desencadenó una investigación sin precedentes que sacudió los cimientos del sistema de transporte colectivo. 12 exfuncionarios fueron detenidos por su participación en el encubrimiento. Equipos de ingenieros confirmaron los temores de Eduardo, secciones enteras de la línea 5 presentaban defectos estructurales graves que habían sido ocultados durante décadas. Las reparaciones de emergencia comenzaron inmediatamente, con un presupuesto extraordinario aprobado en tiempo récord. Se estimaba que la línea permanecería cerrada al menos 6 meses para una reconstrucción completa de los tramos afectados. El caso de Eduardo Guzmán se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y la negligencia institucional. Su historia se incorporó a los libros de texto de ética profesional en las facultades de ingeniería. Su nombre fue dado a un premio anual para estudiantes que denunciaran irregularidades en obras públicas. Pero más allá del impacto público, estaba lo personal. La familia de Eduardo finalmente conocía la verdad y recuperaba sus restos. Y el espíritu atormentado que vagaba por los túneles del metro podría, quizás, encontrar descanso. Al terminar la ceremonia religiosa, un cortejo fúnebre acompañó el féretro hasta el Panteón Jardín. Allí, bajo un ahuehuete centenario, Eduardo fue finalmente sepultado con todos los honores. El rector del IPN entregó a sus padres el título póstumo que su hijo nunca pudo recibir, ingeniero civil, con mención honorífica.
Mientras la multitud se dispersaba lentamente, doña Carmen se acercó a Miguel Ángel y Lucía. La anciana vendedora, quien había sido una pieza clave en la resolución del caso, parecía haber envejecido 10 años en una semana. ¿Lo han visto?, preguntó en voz baja. ¿Desde que recuperaron su cuerpo? Ambos negaron con la cabeza. El espectro de Eduardo había desaparecido tras la exhumación. Los fenómenos paranormales en la línea 5 habían cesado completamente. Yo sí, confesó la anciana. Anoche. Estaba en mi habitación, a punto de dormir, cuando sentí un frío repentino. Él estaba allí, al pie de mi cama, sus ojos se humedecieron. No dijo nada, solo sonrió y asintió. Como despidiéndose. Luego desapareció, y supe que era la última vez que lo vería. Lucía tomó las manos arrugadas de doña Carmen entre las suyas. Ha encontrado paz, dijo suavemente. Gracias a usted también. Viviré el resto de mis días intentando compensar mi silencio, respondió la anciana. Pero al menos ahora puedo dormir sin ese peso. Esa noche, Lucía trabajaba en su estudio organizando el extenso material que había documentado durante el caso. Planeaba una exposición fotográfica titulada El espectro del metro, Memoria y Justicia, cuya recaudación iría a una fundación creada en nombre de Eduardo para apoyar a estudiantes de ingeniería de escasos recursos. Miguel Ángel llegó con café y pan dulce, una rutina que habían establecido en las últimas semanas. Su relación, forjada en circunstancias extraordinarias, había evolucionado hacia algo profundo y significativo que ninguno de los dos se apresuraba a definir. Mira esto, dijo Lucía, mostrándole su computadora. Estaba revisando las últimas fotografías que tomé en la estación fantasma, justo antes de la exhumación. La imagen mostraba el momento exacto en que los forenses levantaban los restos de Eduardo. En un rincón, casi imperceptible a primera vista, una luminosidad difusa formaba lo que parecía ser la silueta del joven estudiante. Pero no estaba solo. Junto a él, igualmente translúcidas, aparecían otras figuras, trabajadores con cascos y uniformes de construcción. Las otras víctimas, murmuró Miguel Ángel. Los trabajadores que murieron durante la construcción y fueron ocultados en los registros oficiales. La investigación había revelado que Eduardo no había sido la única víctima. Al menos 7 trabajadores habían muerto en accidentes durante la construcción de ese tramo, muertes que fueron minimizadas o directamente eliminadas de los registros oficiales para no retrasar la obra. Todos buscaban lo mismo, reflexionó Lucía. Que se conociera la verdad. Que se hiciera justicia. Y que se corrigieran los errores, añadió Miguel Ángel. No olvidemos que Eduardo no solo quería denunciar un crimen, sino prevenir una tragedia mayor. Los informes preliminares de los ingenieros habían sido escalofriantes. De no haberse descubierto los defectos estructurales, la línea 5 habría sufrido un colapso catastrófico en los próximos meses, potencialmente causando cientos de víctimas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo Lucía mientras guardaba cuidadosamente los negativos originales en un archivador. Que todo esto comenzó con algo tan simple como una credencial perdida que apareció de la nada. Miguel Ángel sonrió, recordando aquella noche que parecía tan lejana, cuando encontró la credencial de Eduardo en el pasillo vacío. Quizás nunca estuvo realmente perdida, reflexionó. Quizás era exactamente donde debía estar, esperando a la persona correcta. 2 meses después, en una ceremonia solemne, se inauguró un memorial permanente en la estación Politécnico. Una placa de bronce con el rostro de Eduardo y los nombres de los trabajadores fallecidos recordaría para siempre la historia del espectro del metro y las vidas que ayudó a salvar desde el más allá. La estación fantasma, Lindavista Sur, una vez sellada y negada, fue parcialmente restaurada y convertida en un espacio museográfico accesible mediante visitas guiadas. En sus paredes, junto a la historia de Eduardo, se exhibían fotografías de Lucía que documentaban tanto lo tangible como lo sobrenatural del caso. Miguel Ángel, quien había considerado seriamente jubilarse tras los traumáticos eventos, decidió finalmente permanecer en el metro. Fue promovido a supervisor de seguridad,
con la misión específica de implementar nuevos protocolos para garantizar que ninguna irregularidad volviera a ser ocultada. Lucía, por su parte, recibió múltiples reconocimientos por su trabajo fotográfico y su papel en la resolución del caso. Rechazó ofertas lucrativas de medios internacionales para centrarse en proyectos que dieran voz a historias silenciadas de la ciudad. Su exposición sobre el caso se convirtió en itinerante, recorriendo universidades y centros culturales de todo México. Una noche, casi un año después del descubrimiento, Miguel Ángel realizaba una inspección rutinaria en la renovada Línea 5, recién reabierta al público tras las extensas reparaciones. Al pasar por el tramo entre Politécnico y La Raza, sintió un escalofrío familiar. Se detuvo, esperando quizás ver nuevamente la silueta espectral de Eduardo. En lugar de eso, solo percibió una sensación de calma, de asuntos resueltos. El túnel, antes cargado de una presencia inquietante, ahora transmitía una extraña serenidad. Su radio crepitó. Rojas, todo en orden por allá. Era el nuevo centro de control, implementado con sistemas de monitoreo estructural continuo, otra lección aprendida del caso. Todo perfecto, respondió, sonriendo levemente. El sistema funciona como debe ser. Mientras continuaba su recorrido, Miguel Ángel reflexionó sobre cómo una tragedia oculta durante décadas había finalmente servido para un bien mayor. La historia de Eduardo Guzmán, el estudiante que dio su vida por alertar sobre un peligro, no sería olvidada. Su espíritu, que una vez vagó atormentado por los túneles, ahora descansaba en paz sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Y en las profundidades de la Ciudad de México, los trenes de la Línea 5 continuaban su recorrido, transportando millones de pasajeros que, sin saberlo, debían su seguridad a un fantasma que se negó a ser silenciado, y a quienes tuvieron el valor de escuchar sus susurros desde el más allá. Fin.